Shalom Abraham, Shavua Tov, Mevorach, buena semana, de Sorot Tovot. Decíamos en la semana que pasó, cuando estábamos concluyendo el tercer capítulo de Ilhot Teshuvah de Rambam, que conjugaba mucho el tema de la Teshuvah con el tiempo de Purim, ya que realmente el tiempo de Purim es realmente el punto de mayor inflexión en cuanto al proceso de Teshuvah del pueblo de Israel. Y por eso decíamos que ahora que continuamos los días siguientes a Purim, encaminándonos ya hacia el comienzo del mes de Nisan, si bien Nisan se asocia con el concepto de la Geulah, no hay ninguna duda de que esa Geulah tiene que ver fundamentalmente también con un proceso que está ligado a la Teshuvah. Por lo tanto, esa Teshuvah que nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu cada día, Ashivenu Avinu Letroteja, haznos tornar, oh Dios, a tu servicio, a servirte a ti, como explicábamos en Shabbat. Bekarevenu Malkenu la Abodateja, acércanos, Dios Rey nuestro, a lo que es la Abodateja, a tu servicio. Ashivenu Letroteja, haznos retornar a tu Torah, haznos también sensibles, de volver a tu Abodá. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu 3 veces al día, haznos retornar de Teshuvah Shelema, en una Teshuvah íntegra delante de ti. Y por eso este pedido se refuerza en estos días, en estos últimos días de Adar, segundo, y fundamentalmente en el tiempo de Nisan, donde nos habrá de llevar todo el escenario a un tiempo de una Teshuvah real, donde esa Teshuvah que empieza a plasmarse en Purim alcanza su cenit en el tiempo de Nisan. Por supuesto, ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo? En última instancia, Nisan es el tiempo de la Geulah. Bueno, no hay ninguna duda de que el Am Israel, esa sumatoria de individuos, se aglutinaron en esa comunidad que habrá dado lugar también al pueblo de Israel. Hoy vamos a inaugurar el capítulo 4 de Ilhot Teshuvah, un apasionante escenario del Rambam para permitirnos a nosotros comprender este judaísmo que es nuestra riqueza física y vivencial y espiritual. Existen 24 circunstancias, dice Rambam, sheme'akevin, quiere decir que impiden, o como lo traducen aquí, que influyen desfavorablemente sobre la Teshuvah. Le'akev quiere decir aikuv, está marcando, obviamente, de una perspectiva como que no me permite a mí llegar a ese objetivo. Es importante que el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, que era uno de los poskim de las generaciones del siglo XI, anterior al Rambam, también el Rif, en las leyes del Rif, al final del tratado de Yomá, precisamente el tratado de Yom Kippurim, menciona estos aspectos que cita el Rambam en nombre de una baraita, quiere decir de una Mishnah externa a nuestro orden oficial de la Mishnah, y la baraita siempre es una Mishnah hitzonit, una Mishnah externa, que no ingresó en el código de la Torah Shebe'al Peh, pero sigue siendo una baraita y está obviamente capturada por la Gemara, y cada Gemara, cada Talmud está inmerso, sumergido en baraitot, que son Mishnayot enseñadas por Jajamim, que Rabbi Yehuda Hanassi decidió no incorporar dentro del texto oficial de la Mishnah, porque Rabbi Yehuda Hanassi era autónomo, era independiente, era el séptimo descendiente de Hillel, y era el jefe del Sanedrín, y tenía la capacidad y la autoridad suficiente como para poder decidir qué habría de entrar en el texto y qué no. No es censura, es simplemente poder abrochar, cerrar en la Mishnah, en nuestro código legal de la Torah Shebe'al Peh, las ideas dominantes de los Jajamim. Y por eso allí puso muchas ideas de acuerdo a lo que él había estudiado de su maestro Rabbi Meir. Por lo tanto, esto está marcado muy parecido por el Rif. Sin embargo,
el Harambam dice en una de sus respuestas sobre la fuente de esta baraita que nombran el nombre del Rif, y lo digo aquí como una cuestión de interés, Ze aminyan enenu bagemara velo batosefta velo basifra. Este minyan, esta cuenta que yo hago aquí de los 24 aspectos que influyen desfavorablemente, me'akevim, no están citados ni en la Tosefta, ni en la Baraita, ni en el Sifra. Dice, o sea que él entiende que si bien están todos mencionados en la Mishnah y en el Talmud, dado de que no fueron explicados en su amplitud, el Rambam viene a abrir ese escenario. ¿Y cuáles son esos 24 aspectos que menciona aquí? Aquí lo dice el llamado 222, como ustedes ven. Esta lista no se encuentra ni en el Talmud, ni en los textos conocidos de la Tosefta, Mishnayot no incorporadas al canon oficial, ni del Sifra, ni del Sifri, material exegético del Pentateuco, sobre el libro de Bemidbar y de Banim. Sin embargo, si unimos todos los conceptos, llegamos a una lista, aunque desconozco quién la sistematizó. La mayoría de los puntos siguientes se encuentran en la Mishnah y en el Talmud, como acabo de decirles, y el resto que no fue aclarado se deduce de lo explicitado. Ya expuse todos estos temas y expliqué por qué influyen desfavorablemente en el arrepentimiento. Eso es la respuesta de Rambam, una de las Teshuvot a Rambam, que también él escribe un libro de Teshuvot sobre aspectos ligados a la Gemara y a la Mishnah. ¿Cuáles son entonces los 24 aspectos que están aquí influyendo desfavorablemente en el arrepentimiento? Una pregunta técnica, yo estoy sin micrófono personal, pero quería saber si se escucha más o menos bien o tengo que mejorar algún aspecto del sonido eventualmente. Ok, muy bien, me alegro. Entonces, ¿cuáles son las 24 circunstancias que impiden el arrepentimiento? Rambam dice que 4 de ellas son pecados graves. Aquí entramos en la clasificación de Abon, quiere decir todo lo que es un pecado grave. Quiere decir no un pecado, una transgresión. Digo pecado para hablar en forma general, no una transgresión que tenga que ver, que sea involuntaria. El Abon significa a priori una cuestión adrede, alevosa. Y por eso son ellas pecados graves. Y quien los realice no recibe ayuda de Dios para arrepentirse debido a la intensidad del pecado. O sea que aquí eventualmente no hay si'ua, no hay ayuda alguna del Shamayim. ¿Por qué? Porque hay una regla general que dicen los Jajamim, Haba letaher mesayain lo. La persona que viene a purificarse desde los cielos se los ayuda. Entonces, de una u otra manera, es importante saber, es importante entender que siempre que la persona despierta un interés básico, desde el cielo lo ayudan. Pero sin embargo, aquí, quien ha ingresado en estas 4 categorías, desde el cielo no lo ayuda. ¿Cuáles son? El que hace pecar a los demás, y dentro de esta definición también está el que impide a otros cumplir los preceptos. No hay ninguna duda que la persona que amahatir rabim, aquel que hace pecar a los demás, y hemos estudiado particularmente, es las personas que cierran eventualmente el camino de la teshuvá de aquellos que quieren hacer teshuvá. Y por eso es mahatir rabim. Es una persona que indefectiblemente lleva a los demás a la transgresión. Y dentro de esta definición también está el que impide a otros cumplir los preceptos. También está, por supuesto, aquel que no quiere que los demás hagan mitzvot. Entonces, entonces, por ejemplo, muchos casos hay en el Tanaj, que dice la Gemara, que hay muchas personas que impidieron cumplir con la mitzvah. No vamos a entrar en detalle otro. Ahora, segundo, el que provoca que su prójimo se desvíe del buen camino, como el instigador y el incitador. Muchos de ustedes ya habrán recordado que estudiamos en las leyes de idolatría que estaba la figura, ¿se acuerdan del instigador? Quiere decir, el mesit
y el incitador, el madiach. Quiere decir, las personas que en última instancia nos están hablando aquí de que cada uno tiene una tendencia permanente de ¿qué? De llevarnos a la idolatría. El tercero, el que ve a su hijo desviarse tras ideas erróneas y no lo amonesta. Tarbut Ra'a. Ya que por cuanto su hijo está bajo su control y si lo hubiera amonestado, se hubiese arrepentido, el padre es considerado entonces como alguien que provoca el pecado. Dentro de este último pecado está todo aquel que podría haber amonestado a otros, o sea, amonestar quiere decir decirle al otro que estuvo mal, ya sea privado o públicamente, y no lo hizo, sino que los dejó en su equivocación. O sea que no solamente está con mi hijo, Dios no permita, sino también con los otros. La tarea de amonestar, de la tojajá, del musar, de amonestar al otro que está en su mal camino, también es una tarea que me cabe a mí. No es fácil, desde ya, porque no es una tarea fácil hoy en día, como decía Rabbi Akiva, en la época de Rabbi Akiva, hace 2000 años atrás. Dice que es una mitzvah, la Torah dice, habrás de amonestar, de reprender a tu prójimo, y no cargarás sobre él pecado. Pero Rabbi Akiva se decía, ¿quién sabe la tojajá? ¿Quién sabe expresarla? Y le contestaban a Rabbi Akiva y decía, ¿y quién puede hacer esa tojajá? ¿Quién está en condiciones de tener sus manos limpias, su corazón íntegro, como para poder hacer una tojajá hoy en día? Y en eso tenía mucha razón también. El cuarto nivel, que son los que impiden acá, el que dice, Ejetá be'ashuv, quiere decir, la persona que dice, voy a pecar y después voy a arrepentirme. Y dentro de la misma categoría está aquel que dice, pecaré y Yom Kippur me expiará. Quiere decir, aquellos que ponen todos su futuro, o su hipotecan su futuro al día de Yom Kippurim. Y obviamente el Rambam dice aquí, para nuestra sorpresa, que el Yom Kippurim no ayuda en absoluto. Y entonces acá están los 4 elementos que nos llevan a nosotros a pensar cómo impiden el camino de la Teshuvah. Ok, esta es la primera alajá. Resumimos entonces la primera alajá. Hay 24 cosas que detienen, que impiden la Teshuvah. 4 de ellas, decía el Rambam, se consideran un avon gadol, una transgresión muy grande, magnífica, enorme. Y por lo tanto, ¿qué es? El Mahatiet Rabim, el primero. Hay que hacer pecar a los demás. Que incluye aquel que impide que el otro haga mitzvot. Segundo, el que provoca que su prójimo se desvíe de su camino. Por ejemplo, el Mesit y el Madiach, el instigador, el incitador, que llevan a la persona, como estudiamos, hacia la idolatría. Tercero, aquel que ve que su hijo se desvía y no lo amonesta, siendo él responsable de su hijo. Entonces, es como que el papá hizo el pecado. Y el cuarto nivel, decía, el que dice, Ejetá be'ashuv, voy a pecar y después me voy a arrepentir. Por lo tanto, dice esa persona tampoco, o dice también incluye el pecaré y Yom Kippur mejaper. Yom Kippur, con la fuerza de Yom Kippur, eventualmente, entonces, dice, el que piensa de esa manera, su teshuvah no solamente es difícil, sino que se torna prácticamente, dice el Rambam, imposible. ¿Por qué? Porque esa persona nunca va a dejar de cometer transgresiones. Porque finalmente cada transgresión encontrará una apoyatura real de poder seguir haciéndola. Aquí entramos entonces en el segundo de la Salahot y dice, otras 5 circunstancias no impiden, cierran los caminos del arrepentimiento delante de los hombres. Cierran. Ojo, aquí ya la cuestión es mucho más grave. Quiere decir que cuando esa persona se da cuenta y se quiere arrepentir y ya quisiera volver, se encuentra con que todas las puertas están cerradas. Una realidad dramática, obviamente. Y son estas 5 circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? El que se aparta de la comunidad.
poresh min hatzibur. Es muy interesante esto. ¿Qué significa que se aparta de la comunidad? No el que deja de ser socio de una comunidad, sino aquella persona que no participa de las desgracias, de las situaciones angustiantes. Quiere decir que no ayuna en los ayunos de la comunidad, como si él se siente como que no pertenece al pueblo de Israel. Entonces, en el Jot Abelut, en leyes sobre Abelut, de duelo, lo aleno, dice el Rambam, con la porshim, midarkei hatzibur, todas las personas que se alejan de la comunidad. Quiere decir, las personas que sacaron de sí el yugo de las mitzvot y no son considerados dentro de Israel en el cumplimiento de las mitzvot, en la observancia y la dignificación de las festividades y en la asistencia a las sinagogas. Son como Benei Jorim le'atzmam. Son como personas que son consideradas liberadas para sí mismas. O sea que hay dos lecturas con respecto al Poresh min hatzibur. Aquí en el primer caso, el que habla Rambam, apartarse de la comunidad es que en momentos en que la comunidad se arrepiente no estará con ellos y no será merecedor junto a ellos del arrepentimiento que logre. Insisto, es una persona que no vive las situaciones difíciles, complejas de la comunidad. Por ejemplo, cuando hay un Ta'anit Tzibur, cuando hay un ayuno público, como Tisha B'Av, hablemos de algo que engloba a toda la nación de Israel. Y si aquel que no se angustia, que no vive la realidad de Tisha B'Av junto con su comunidad, tampoco verá el consuelo de su pueblo. Porque no participa de su desgracia, tampoco verá el consuelo. Entonces, ese es un tema también interesante que tenemos que ver. Ahora bien, segundo nivel, el que discrepa con lo dicho por los sabios. O sea, segundo nivel, ajolek al divrei jajamim. Esto es una cosa muy habitual, que hoy en día lo tenemos patente en el mundo del ideario judío moderno o posmoderno, con los movimientos religiosos que han surgido en el mediados del siglo XIX, que acompañaron la revolución industrial y en donde el liderazgo lo asumió el movimiento reformista, para luego el movimiento conservador surgir como respuesta al movimiento reformista y luego el movimiento reconstruccionista del Rabino Kaplan en Estados Unidos, y así movimientos y submovimientos dentro de la estructura del pueblo judío que no han hecho más que diezmar al pueblo de Israel en su realidad. Pero fundamentalmente el punto de asidero de ellos pasa fundamentalmente con Majolek al divrei jajamim. Entonces, ¿qué pasa? Al perder los jajamim, esto que en Purim, vuelvo a esa conexión, en aquella Torá, Hadar Kiblua Biemea Hashverosh, como estudiamos, y la volvieron a recibir en los tiempos de Hashverosh. ¿De qué estamos hablando? De la Torá Shebe'al-Peh. Se dieron cuenta del factor jajamim, dieron cuenta de Mordejai y Yehudi, dieron cuenta cómo Ezra y Nehemías, que eran los líderes de aquella generación en Yehuda, y cómo la nueva Israel se estaba reconstruyendo, y el valor de lo espiritual ahora estaba en manos de los jajamim, y allí está la Knesset Agdolá, instalando las Berajot, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu, poniéndole un sello casi celestial a una mitzvah instalada por los sabios. En ese caso, el Jolek al Jajamim, el que discrepa con los sabios. ¿Por qué? Dice el Rab, ya que la discrepancia lo puede llevar a alejarse de ellos y no sabrá cuáles son los caminos del arrepentimiento. Hay un solo camino, como dice la Sagrada Torá y dice Moshe Rabenu, al pía Torá asher yoruja, de acuerdo a la Torá que ellos habrán de enseñar. Entonces nosotros, básicamente, que somos un eslabón más en la cadena, tenemos que tener, mamash, irat jajamim y kabot jajamim injalu. El temor al maestro, un morá rabaj que morá shamayim. Así dice el Pirkei Avot. No son palabras vacías. Que el temor reverenciar a tu maestro sea como el temor a Dios. Porque obviamente poder tener la imagen, la figura, la palabra del maestro, del sabio, delante de uno, es como que también, morá shamayim, el temor de Dios está conmigo. Entonces, de una u otra manera,
el Jolek al Libre Jajamim. Y esto es una realidad hoy en día. Hoy es muy común encontrarnos con esta realidad de Mahloket de Jajamim. La persona pierde eventualmente el camino hacia la Teshuvah verdadera. O sea que hay una conexión entre el Jajam y la Teshuvah. Por otro lado, el punto número 3 dice de las 5 que no impiden, sino que cierran la puerta de la Teshuvah. ¿Está bien? Hablamos de 24. 4 ya pasamos en la primera alajá, 5 hay en la segunda. El que se burla de los preceptos, Amalaik a la mitzvot, ya siendo que son despreciables para él, no los buscará y no los cumplirá. Y si no los cumple, ¿qué mérito tendrá? Malaik a la mitzvot. No hace falta dar muchos ejemplos de la persona que no ha sido educada, lamentablemente, que ha sido cautiva de una realidad diferente, de una cultura diferente, que no puede conectarse con el mundo de las mitzvot. Entonces, Malaik a la mitzvot. El que se burla no hace falta que sea una cosa realmente atrevida, osada. También Malaik a la mitzvot significa que cuando el resto se ve involucrado en una acción, él se aparta de esa acción diciendo, eso no es para mí. Eso es Malaik a la mitzvot. Por lo tanto, el riesgo que corre esa persona no es el desprecio que hace, sino que el paso que da no le puede dar volver para atrás. El cuarto nivel, dice Harambam, de las 5, Amebazer Rabotav, el que desprecia a sus maestros. No es acá Jolek, no es el que está en disenso con, sino aquel que desprecia a sus maestros. Pues una conducta como esta causa que el maestro lo rechace y lo aleje, como lo ocurrió con Gehazi. Ustedes saben que Gehazi fue el directo discípulo ¿de quién? De Eliyahu Anabí, de Elisha, perdón, el discípulo de Eliyahu, que era Elisha. Y este Gehazi, obviamente, que está el relato en la Gemara de Sanedrín 107, obviamente despreció la orden de su maestro, de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando Naamán fue a hundirse en las aguas del mar muerto, del Yam Melach, para curarse de su tzaraat, y esa cura que proviene de la milagrosidad obrada por el Todopoderoso, y Gehazi también cobró los servicios del profeta, cosa que el profeta no cobraba. Y entonces esto es desprecia a sus maestros, Mebazer Rabotab. Hay que tener mucho cuidado, digo yo, en voz alta y sin temor alguno, de no involucrar jamás la palabra o la figura de un maestro para pedir una donación. Es cierto que hay gente necesitada, no hace falta venir con cartas, no hace falta venir con papeles que nadie lee al final. Si la gente está necesitada y uno tiene la posibilidad de ayudarlo, ¿verdad? De ayudar. Pero en última instancia, a veces, Mebazer Rabotab es esa realidad, que utilizamos el recurso del maestro, del sabio, en nuestro propio beneficio. Y a veces las cosas producen un efecto contrario. Entonces aquí, dice, va a producir, el primer efecto es que el maestro lo rechace y lo aleje. Y cuando está alejado del maestro, no encontrará quien lo eduque y le enseñe el camino de la verdad. Ojo, de Emet. Y por lo tanto, si perdió el camino de la verdad, él se está cerrando a sí mismo la puerta de la Teshuvah. El quinto caso de los que se cierran la puerta de la Teshuvah es el que rechaza las amonestaciones. O sea, la persona que no acepta bajo ningún punto de vista que alguien venga y le reprende y le diga, en esto estuviste mal. Y conocemos que ese aspecto es muy común, es natural en las personas. Somos personas que nos ofende cualquier realidad. Y cuando uno tiene que reconocer que estuvo mal, obviamente va a dar muchos rodeos hasta tanto poder hacerlo. Acá lo que dice el Rambam es, mira, ese rodeo que uno da, ese rechazar las amonestaciones, alguien así no deja lugar al arrepentimiento. Claro, se cierra. Él mismo se está cerrando.
Entonces, de una u otra manera, ya que el arrepentimiento, ¿qué es? Dice Rambam, es una de las principales causas en la modificación del comportamiento. O sea, la tojajá goremet le teshuva. Claro, yo puedo tomar conciencia de lo que estoy diciendo y yo puedo entender entonces lo que el otro me está diciendo a mí. Eso me va a llevar a una teshuva verdadera. En momentos en que la persona le informan de sus errores y lo enfrentan con la verdad de su conducta, entonces se arrepiente, tal como se declara en la Torá. Akadosh Baruj Hu dice a través de Moshe Rabbeinu, Zechor, al tishkach et asher iktzavta et Hashem Elokeja. Recuerda y no olvides cuando ofendiste al Eterno. Mamrim heitem, fueron rebeldes. El Eterno no les dio, dice, entendimiento. ¿Qué quiere decir? Pero Natan Hashem lachem lev. Hoy dice Moshe Rabbeinu, pueblo ignorante y no sabio, am naval velo jajam. Naval es más que ignorante. O am mereim, goy mereim. Dice Yeshayahu, goy jote, am mereim. Yadá Shor Koneu, reconoce el toro a su dueño. Ciertamente es conocido que tú, dice Yeshayahu al final, Mida'ati kikashe'ata. Ciertamente es conocido que tú eres muy difícil. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que los procesos están ligados fundamentalmente a la personalidad de cada uno. No solamente a las ideas de cada uno, sino a esas conductas, a esas llamadas ilhot deot, que estudiamos ya previamente. Por eso ustedes comprenderán por qué ahora viene el ilhot teshuvah y como en una obra maravillosa, magna, el Rambam con su inteligencia logra ahora venir aquí a concluir con todo lo que pasó anteriormente, con las leyes de Talmud Torah, Yesodea Torah, los principios fundamentales, Ilhot Deot, Avodah Zarah, todo confluye en este circuito maravilloso llamado Teshuvah, en este regalo que Akadosh Baruj Hu nos hace todos los días y que nosotros 3 veces al día le pedimos a Él que nos ayude. Sigue el Rambam y dice, del mismo modo nos encomendó el Creador que amonestemos a los pecadores. No solamente a las personas que están equivocadas en su accionar, sino también a aquellas que se han desviado del camino. O sea, así dice el Naví Yeshaya, y esta es la Haftará de Yom Kippurim, Kerá begarón al tachsoch. Quiere decir, clama, invoca, no detengas en tu garganta, no te ahorres palabras. Kerá begarón. Por eso dice el Rambam, por este motivo todos los profetas amonestaron, leojíaj, a los miembros de Israel para que se arrepintieran. O sea, que uno de los elementos centrales que nosotros deberemos reconocer en la tarea enorme de los Nevi'im, de los profetas, fue Tojajot Musar, esa amonestación moral. Pero esa amonestación no era la crítica para, la crítica por, sino que la Tojajá era el papel celofán que envolvía el regalo más enorme que tenía el Kadosh Baruj Hu para cada uno de nosotros. Y ese regalo se llama la Teshuvah. Por todo lo declarado anteriormente, se debe designar a algún sabio en cada comunidad, atención, un anciano, alguien que haya sido un temeroso de Dios desde su juventud y que sea aceptado y querido por la gente. Atención, que sea aceptado y querido por la gente. No se olviden. Ahuv lahem quiere decir una persona que debe ser amada por la gente. Y esto es muy importante, porque así dice el Midrash en particular. Reuyot ayu atochachot leheamer mipi Bilam ve'aberachot mipi Moshe. Lo más apropiado hubiera sido que la amonestación al pueblo judío la diga Bilam, el Rasha, a pesar de que era malvado, pero podía marcarle al pueblo de Israel su error.
mientras que las brajot las tenía que dar Moshe. Era Ilu Ojijam Bil'am, pero si Bil'am era el que marcaba mis aspectos negativos, ¿qué hubiera dicho Israel? Soné Mojijenu. ¿Quién nos está amonestando? Un enemigo. Beilu Berham Moshe. Pero si Moshe Rabbeinu los hubiera bendecido, hubieran dicho Umot Olam, las naciones del mundo, Ohavam Berham. Ah, claro, qué fácil. El que los amaba les dio una bendición. Amar a Kadosh Baruj Hu. Dijo el Kadosh Baruj Hu, dice el Midrash de Devarim Rabbah, Yochichem Moshe, Ohavam, Yevarchem Bilam, Shesonam. Que los amoneste Moshe, que los ama, y que los bendiga Bilam, que los odia. Quiere decir, Sheitbareru Aberachot Beatochechot Beyad Israel. Que queden en claro qué es una brajá y qué es una tojejá para el pueblo de Israel. Enorme Midrash que nos enseña a nosotros eventualmente hacia dónde dirigirnos. Entonces tiene que haber un anciano temeroso de Dios, amado por la gente desde su juventud, y sea aceptado y querido, para que los amoneste y les ayude a arrepentirse. En cambio, aquel que odia las amonestaciones jamás se acercará a alguien así y no aceptará sus palabras, y por lo tanto continuará con sus errores, ya que para él son válidos. No hay ninguna duda de que Sonet Jojajot no va a venir al Mojiach. La persona que odia las amonestaciones no vendrá a aquel que lo amonesta. Y obviamente entrará en ese círculo cerrado, vicioso, en el cual no puede salir. Muy bien. Ahora dejamos ya las primeras 9. Hay 24 cosas que impiden la teshuvá. Las 4 primeras más las 5 segundas. Ahora viene el tercer tiempo, que hay 5 devarim, 5 acciones, que es imposible que se arrepienta completamente alguien que las realice. O sea, que no puede hacer teshuvá gemurá. O sea, puede hacer teshuvá, pero no teshuvá gemurá. Porque son pecados contra el prójimo. Atención. Abonoche ben Adam le javeró. Y puede ser que no sepa exactamente contra quién pecó, como para pedirle disculpas, y estas son. Primero, a Mekalel Tarabim, el que maldice en general a la comunidad, y no a una persona específica de la cual podría pedir disculpas. Segundo, es a Holek Im Ganav, el que compra algo robado, por cuanto que no sabe de quién es este robo, pues el ladrón robó muchos y le trae el botín para vendérselo, además de alentar al ladrón a continuar con su latrocinio. Esto es terrible. O sea que le sigo alimentando, obviamente, más. Mahazik et ganav umahatio. O sea, de esa forma le doy de comer al ganav, al ladrón, y lo sigo haciendo pecar, transgredir. Tercer nivel de los 5, el que encuentra una pérdida y no lo anuncia para devolverla a sus dueños. ¡Wow! A Shabbat Avedá. Encontré algo y no lo he de devolver. Pues después de un tiempo, cuando se arrepienta, no sabrá a quién devolverla. Ya pasó, no sabe de quién es. El cuarto nivel, Aohel Shod Aniim Biyetomim Bealmanot. El que hurta, Aohel, dice aquí, el que come, a los pobres, a los huérfanos o a las viudas. Esto es dramático. Pero pensemos en el mundo actual. Vean aquí que el cordero de hurto, dice aquí, los que explican que acá pusieron la idea de Gezel y no dice Aohel Shod. Quiere decir, Aohel Shod implica hurtar. Shod Aniim, el hurto de los Aniim. Dice, hemos escrito hurto según el texto de la edición de Oxford y de Mantua, que edita Shod, hurto, robo, pillaje. Coincide así con el lenguaje de los Salmos, que dice el lenguaje de los Salmos, Mishod Aniim, por haber hurtado a los pobres. Sin embargo, en otros libros leemos Shor, es decir, toro,
Con lo cual alude que se beneficia de los bienes de los huérfanos y como son peregrinos, no tienen a quien devolverlos y se arrepiente de esta mala acción. Rabbi Meir Simcha de Tvinsk, en Meshech Chochmah, acota que ambos textos aparecen en los versículos herirán al toro de la viuda. Quiere decir, aquí aparece, en vez de Shod, Shor, cambia la Dalet por la Reish. Entonces, habla aquí, Yahabbelu Shor Almaná, así lo dice Iyov. Y además usarán el hurto del huérfano. Y más adelante, dice el libro de Iyov, Ikzelu Mishot Yatom. Y por lo tanto, aquí estamos viendo que esa persona que hurta a los pobres, los huérfanos, a las viudas, no tiene una teshuvá completa, una teshuvá gemurá. Pues se trata de personas desválidas que no son conocidas y van de ciudad en ciudad, claro. Van pidiendo de la gente para poder vivir, no tienen dónde vivir. Y nadie las conoce, y así cuando se arrepientan no sabrá quién devolver el hurto. Dramático. Quinto, Amekabel Shohat Leatoddin, el que recibe soborno para inclinar el juicio, un juez, y no sabe hasta dónde llegó esta desviación. El propio juez no sabe cuánto inclinó su sentencia, como para devolver el daño causado cuando se arrepienta de haber sido sobornado. Pues esta sentencia injusta se fundamenta en incluso él piensa que es verdadera, y además alienta al sobornador a continuar pecando. O sea, una doble realidad. Entonces, para que vean ustedes que aquí no es un mundo de infantil lo que está pasando. Ya tenemos casi la mitad, verdaderamente, más de la mitad de los 24 aspectos que van impidiendo me'akevin esta teshuvah. Ya hemos pasado 4, 5 más 5. Llegamos entonces a la cuarta halajá. La cuarta halajá del Rambam otra vez llega ahora, estamos en los 14 a los 19. Existen 5 pecados, 5 hataim, Mishat de Barim, y quien los realiza, de seguro que no puede arrepentirse de ellos. O sea que el Rambam dice, En Chezkato Lashuv. ¿Qué significa En Chezkato Lashuv? Que tenemos casi por seguro que esa persona va a seguir aferrada a sus elecciones. Y por lo tanto, hay una hazaká. La hazaká es cuando yo presupongo que esa conducta que ha tenido va a ser una conducta que seguirá su curso. Pues son acciones leves, según el pensamiento de la mayoría de las personas, donde vadim kalim, y por ende pecan y no consideran que haya hecho un pecado. O sea, lo he hecho, pero no toman conciencia de que eso está mal. ¿Cuáles son? El que come de un banquete sabiendo que no será suficiente para los propios dueños, lo cual es abak, gezel, polvo de robo, quiere decir abak, lo que queda el polvo de ese robo, mientras que tal persona piensa que no hizo pecado, pues dice que comió invitado y con permiso. Entonces miren ustedes en qué nivel entró el Rambam. Situaciones leves. Que cuando te sentás a comer, y por supuesto que el invitado es agasajado, también tiene que ver que su plato no esté tan lleno y el plato del dueño de casa esté por la mitad. Independientemente de que el dueño de casa quiera comer menos. Pero eso se considera, dice Rambam, dice el halajá. No gezel, no es hurto, no es robo, sino abak. Es como polvillo de. Y entonces, como es un polvillo de hurto, como es algo menor, entonces nunca va a considerar que debe hacer teshuvá al respecto. Y este es un tema complejo, porque nos pasa en lo cotidiano, sino cada Shabbat, sino en cada fiesta. Y generalmente nuestras señoras, hablo en defensa de ellas, son las que resignan la mayor parte de su plato en favor de los invitados. Y eso no está bien por parte del invitado, no del ama de casa. La ama de casa es una tzadeket. Pero hay algo que está mal. Entonces yo, dice, estoy comiendo
Mi seudá sheina maspeket, de un banquete que no es suficiente. ¿Cuál puede ser un banquete que no es suficiente? Harambá me explica que el banquete no es suficiente, por ejemplo, cuando una persona humilde te invita, ya sea por vergüenza o por educación, a comer con él. Y por supuesto que yo acepto la invitación y como con él en su casa cuando sé que la comida que ha preparado no alcanza ni para ellos. Y si sé, ustedes estarán pensando, bueno, pero hay una ética no natural que él me invitó a su casa y yo tengo que comer. Ok, nadie dijo que no comas. Lo que dice el Rambam es, mira, puede llegar que entremos en esta situación de polvo de robo, abak gezel. No es gezel, no, 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 no. Él me invitó a comer. Pero yo también tengo que saber cuál es el límite para que todos puedan comer. El segundo nivel de los 5 de esta cuarta categoría, el que utiliza el depósito de un pobre. ¿Qué significa el depósito de un pobre? Amishtamesh be abotó shelani. El abot es la prenda, lo que él dejó depositado, para que recuperar después el préstamo que yo le hice, etc. Ya que el depósito de un pobre no es sino una picota o un arado. ¿Qué es lo que me dejó? Un elemento de trabajo de él. Y piensa que no le hacen falta y que no se las robó. Y yo lo retengo en mi casa. Recuerden ustedes que la Sagrada Torah, cuando yo tomo una prenda de él, me dice que se la devuelva a la noche porque ¿con qué se va a acostar? Y si hace frío, ¿con qué se va a cubrir? Todo eso viene desde esa perspectiva. Nada más que el Rambam aplica que estas cosas impiden la teshuvá. En realidad, esto no impide la teshuvá, sino que como yo considero que esto es justo, por lo tanto, no considero que esto yo deba prestar atención para la teshuvá. Aclara nuestro llamado 224 aquí abajo. Les voy a pedir disculpas, me voy a estirar 5 minutos más. Lamento haber empezado más tarde, pero si me permiten, no quiero robar de vuestro descanso. También está prohibido utilizar el depósito de un hombre rico. Quiere decir, un hombre me ha dejado un depósito. Solo que el depósito de un rico es generalmente valioso y él tendrá cuidado de no usarlo, pues su valor disminuye con este uso y piensa que puede caer realmente en un robo. En cambio, el depósito de un pobre suele ser algo fabricado con hierro, como una picota o un arado, que son objetos baratos y por eso suele permitirse a sí mismo utilizarlos y no se percata de que también estos objetos se devalúan con el uso excesivo. Así lo enseña la Gemara de Baba Metzia. Entonces miren ustedes lo que es aquí el concepto de mentalizarnos a que la persona pueda pulir su dimensión interior. Que alguien me dejó algo en mis manos, me dejó algo, me dejó sus toallas, me dejó sus sábanas. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Yo lo uso. Pero con el lavado y el uso se pueden manchar, se pueden desgastar. Y de esa manera, ese es utilizar el depósito de un pobre. Por supuesto que de un rico tampoco se puede hacer. Pero de un pobre, más todavía. El tercer nivel, dice Harambam, el que observa a mujeres prohibidas. Quiere decir amistaquelo a Harayot. Harayot no significa solamente la genitalidad de la mujer, sino observar a mujeres prohibidas. Harayot es, entiéndanme ustedes, no solamente lo incestuoso, lo sexual, sino que cuando nosotros decimos la primera brajá del casamiento, de Jupá Bekidushin, Asher Kideshanu Benzotab, Betzivanu Al Harayot. Lo primero que el Kadosh Baruj Hu nos ordenó en la primera brajá de la Jupá Bekidushin es sobre las Harayot. Entonces, ahí tenemos que ver entonces las mujeres prohibidas. Y la persona piensa que no hay en esto pecado, ya que considera que por el hecho de no haber cohabitado con ellas o no haberlas tocado, no pecó. Siendo que el solo hecho de mirar es un gran pecado, pues causa la materia misma del delito, como se declara. Y esto lo decimos, Berotaturu, Shema Israel.
No te desvíes, estás tu corazón y estás tus ojos. Pero tú lo acabamos de decir en la tefila de Arbit. Entonces, si yo no hice nada, si yo no le toqué, no le di un beso, no hice nada, el hecho de mirarla, dice el Rambam, también empieza a considerarse como algo leve, que finalmente es una hazaká en mí, en el cual no pasa nada. Pues la causa de la materia misma del delito. El que se honra con la vergüenza del prójimo. El 4, perdón. Entonces, el cuarto nivel, Amit Kabed Biklon Javero. El que se honra con la vergüenza del prójimo, piensa que no está haciendo un pecado, pues el prójimo no se encuentra en ese momento ante él, y no le llega la vergüenza y él mismo no la vergüenza, sino que solo dispone sus buenos actos y su sabiduría frente a los actos y a la sabiduría del prójimo para mostrarle que él es más honroso y el prójimo en cuestión es despreciable. Mitkabed Biklon Javero. ¿Qué quiere decir? Yo estoy escuchando una conversación de dos personas que hablan sobre un tercero que yo también conozco. Y en ese momento, bueno, ellos están hablando, yo no hice nada. Pero dice el Rambam, eso es mitkabed bekalon javero. ¿Por qué? Porque piensa la persona originalmente que no hice nada malo. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues el prójimo no se encuentra en ese momento ante él. Quiere decir, no está en su presencia. Y por lo tanto, no le llegó ni la vergüenza que se dijo sobre él y él mismo no la vergüenza. Quiere decirlo, y a los bollos de los viejos. Sino que esa persona dice solo dispone de sus buenos actos y su sabiduría frente a los actos y a la sabiduría del prójimo para mostrarle que él es más honroso. Quiere decir, pero con su acción, dice el Rambam, a pesar de que esa persona no dice nada, en este caso, cuando escucha ese deshonra del otro, entonces, ¿cómo queda ante sus ojos? Que el otro, están hablando mal de él, el otro es el despreciado, el otro es el hombre que es despreciable, mientras que yo no están hablando mal de mí. En esta etapa no hablan mal de mí, después van a hablar mal de mí también. Entonces, eso dice el Rambam, cuando yo no me detengo ante esa realidad, dice el Rambam, eventualmente, tenemos que saber que estamos también incurriendo en un tema profundo de caminos que se cierran a la Teshuvah. El quinto punto, un minutito nada más que me están llamando, un minutito. Shalom, no terminé todavía la clase. Si puedo volver a llamar yo, llamo. El que sospecha de personas respetables, Hoshed Biksherim. Ayer. Bueno, aquí me parece que entramos casi todo el mundo en este circuito. Hoshed Biksherim. Que sospecha de personas respetables piensa que no está haciendo un pecado, pues no ha hecho contra él nada específico. Sospecho, nada más. Hoshed. Y es solo una sospecha. Tal vez hizo esto, tal vez no lo hizo. Y no sabe que esto mismo es un pecado. Pues define en su mente a una persona respetable como si fuera un pecador. Entonces, finalmente, yo lo considero al otro como Baal Verá. Entonces aquí, eventualmente, ya los Jajamim, tenemos un tratado de Masejet Shabbat, donde hay todo un tratado que habla sobre esta realidad en la cual la persona llega. La última parte de la Mishnah son los 5 últimos pecados, últimos aspectos que hace la persona. Hay 5 pecados, hay 5 aspectos. Dice Rambam que la persona que las comete se deja siempre arrastrar por ellos y es muy difícil dejarlos de hacer. Y por lo tanto la persona debe evitar caer en ellos, dejarse atraer a ellos, y son todas conductas muy perniciosas. O sea que aquí no cierran, o sea, impiden la teshuvah. ¿Pero por qué? Porque la persona entra en un circuito otra vez vicioso. Y en ese circuito en el cual no puede salir de allí. ¿Cuáles son? Tov, las conocemos. La primera, Regilut,
ir de un lugar al otro y llevar palabras. La segunda, maledicencia, la shonará. Tercera, el enojo, Baal Gemá. Cuarto, el que urde males, piensa todo el tiempo mal, Mashabató Ra'a, Amán. Quinto, el que se une al impío, Amitjaber la Rayá, ya que éste aprende de sus actos, los cuales se imprimen en su pensamiento. Y esto es lo que dijo el rey Shlomo. Un versículo maravilloso del Mishle. Berro'e Kesilim Yero'a. El que pastorea a los impíos termina siendo un malvado. Ro'e. Ro'e como pastor. Después se utiliza el término Ro'e de Ra'a. Termina siendo malvado. Y ya mencionamos que sobre las conductas humanas, por eso estaba hablando de cómo todo esto vuelve sobre sí, el Hot de Ot. Las conductas de las personas deben siempre realizar, y cuanto más aquel que quiere modificar sus acciones y arrepentirse de sus pecados. La última alajá nos dice Rambam, Kolelu Advarim, todas estas circunstancias y otras parecidas, a pesar de influir desfavorablemente sobre el arrepentimiento, dice, no lo impide. Por el contrario, si una persona se arrepiente de todas estas, se considera como un penitente y tiene parte en el mundo venidero. Quiere decir, no le dicen, o sea, todas estas últimas no impiden, él dijo que no, allá arriba de todos, las primeras 4 y las segundas 5 hablaban de que cerraban la puerta, mientras que las últimas 15, posiblemente nos permitan a nosotros cambiar el rumbo de nuestras elecciones. Y así lo explicó en el capítulo 3, para los que quieran volver atrás, en el Sheur del capítulo 3, y allí lo van a poder comprender. Yo les pido disculpas, llegamos al final del capítulo 4 en este lunes, nuestra clase ya 50 y tanto, no me acuerdo cuánto, 55, Baruch Hashem, Hamishim Hamesh. Así que gracias al Moré Yosef, que no está en su estado total de salud, pero le damos las gracias y la bienvenida a Nati Dani de Ranana Niso, doctor Gatenio desde Montevideo, Baruch Haba, a Salomón Amram desde Madrid, un gran abrazo a Shira de Perú, espero que hayas escuchado bien. Querida Shira, bienvenida. Susi, por supuesto, de Ranana, y nuestro doctor odontólogo Walter Veller, Beruchim Baim, que tengamos Shavua Tov y Besorot Tovot para todos nosotros, y que, bueno, que los tiempos que vienen de Adar y de Nisan nos acerquen definitivamente a la Geulá, acompañados de una Teshuvá Shelema. Nos vemos si Dios quiere, que estén muy bien. Bye.